Pasando a la segunda parte de la exposición, tenemos lo que es la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Vamos a ver que hay un sangrado vaginal variable que puede estar acompañado o no de dolor en una mujer con más de 22 semanas de gestación, que puede estar con o sin trabajo de parto. Puede clasificarse tanto en causas obstétricas como no obstétricas, teniendo en cuenta que las causas obstétricas principales vamos a tener la placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta y finalmente la rotura uterina. En cuanto a las causas no obstétricas, tenemos la cervicitis, el pólipo cervical, la neoplasia cervical o neoplasia vaginal. En cuanto a lo que es la placenta previa, sabemos que es la implantación y desarrollo de la placenta en un segmento que es el segmento inferior del útero. De acuerdo a su ubicación, se clasifica tanto en placenta previa total, placenta previa parcial, placenta previa marginal o placenta de inserción baja. Tenemos que hay una separación total o parcial de la placenta, normalmente inserta después de las 22 semanas de gestación, antes del periodo de alumbramiento. De acuerdo a la gravedad del cuadro clínico, se clasifica en grado 1, grado 2 y grado 3. Grado 1, hemorragia escasa o ausente. El diagnóstico se hace usualmente en el posparto. La mortalidad perinatal no se encuentra afectada. En cuanto al grado 2, ya es una hemorragia anteparto, sangrado generalmente oscuro, alteración de la contractibilidad uterina, un feto vivo, sufrimiento fetal agudo en aproximadamente el 90% de los casos, y la mortalidad perinatal está bastante aumentada, particularmente en los casos que tienen culminación de la gestación por vía parto vaginal. En cuanto al grado 3, presenta las características del grado 2, pero a esto se le asocia muerte fetal. Los casos de muerte fetal se ven en este grupo. Es importante recalcar que la ecografía transvaginal no nos sirve para hacer el diagnóstico de desprendimiento prematuro de placenta, y esto es debido a que recién vamos a observar nosotros un signo de DPP a nivel ecográfico cuando ya hay un desprendimiento de más del 70% de dicha placenta, es decir, un bebé que va a tener casi nulas posibilidades de vida. En cuanto a lo que es la rotura uterina, se va a ver en donde vamos a obtener una dehiscencia de una incisión uterina previa que requiere la paratomía de emergencia. Esto se ve comúnmente en aquellas pacientes que ya son cesáreas anteriores. Mientras más cesáreas, mayor riesgo de rotura uterina. En aquellos pacientes también, debemos valorar lo que es el periodo intergenésico para no darle chance parto vaginal a una paciente que tiene un periodo intergenésico corto, ¿verdad? Debemos saber y conocer acerca de la sintomatología para sospechar el cuadro y vigilar los latidos cardíacos fetales. Bueno, en cuanto al cuadro de rotura uterina, es un cuadro clásico de una paciente que se encuentra en trabajo de parto, generalmente cesariada anterior, que acude por un dolor intenso a nivel de cicatriz o a nivel de hipogastrio, y posteriormente a la rotura uterina el dolor mágicamente desaparece. Ese es el cuadro clínico característico que nos ponen en el examen acerca de un cuadro de rotura uterina en una hemorragia del segundo trimestre. Este es un cuadro que nos ayuda a diferenciar entre las patologías más frecuentes de la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Tenemos una placenta previa, es una paciente generalmente gran multípara, mayor de 35 años, con antecedentes del grado uterino, endometriosis, cesárea o miomectomía, que tiene un periodo intergenésico corto, y una placenta grande o anormalmente insertada, tumores uterinos. Esos son los factores de riesgo para una placenta previa. Una paciente con DPP, dentro de sus factores de riesgo, y el más importante es que haya tenido un DPP previo. El segundo factor más importante es que sea una paciente que tenga preeclampsia
Otros ya menos importantes, que sea un cordón corto, que sea una paciente que consuma cocaína, que sea una paciente con una sobredistensión uterina, llámese embarazo múltiple, llámese polidramnios, paciente con trauma abdominal, con uso indebido de oxitocina y misoprostol, y paciente a quien se le haya realizado una versión externa. En cuanto a lo que es la rotura uterina, el clásico cuadro clínico, paciente con cirugía uterina previa. No solo llámese de cesárea, puede ser de una miomectomía. Una paciente con desproporción fetopélvica, un trabajo de parto disfuncional, paciente gran multípara, antecedentes de legrados uterinos y o infección uterina, iatrogenia, uso inadecuado de oxitocina y maniobra de Christeller, parto instrumentado también es un factor de riesgo para la rotura uterina. Dentro del diagnóstico diferencial de un desprendimiento prematuro de placenta, de una placenta previa a una rotura uterina, acá tenemos diversas, por ejemplo, un DPP, una paciente con antecedentes de hipertensión o de algún trauma. Época de la gestación, generalmente en el embarazo o en el inicio del parto, de comienzo brusco, que produce un dolor que no se va, un dolor intenso, permanente, útero tenso, leñoso, vamos a palpar un útero bastante hipertónico, palpación fetal va a ser bastante difícil porque el útero va a encontrarse bastante contraído, dinámica uterina, van a existir contracciones y presentación, no se tacta la placenta, ¿no? En cuanto a lo que es la placenta previa, va a ser una presentación viciosa, frecuente o alta. En la época de la gestación va a ser durante el embarazo, va a ser de comienzo silente, el dolor va a estar ausente, es una patología que no produce dolor, esto es lo característico, sangrado sin dolor. Útero va a estar normal, no se va a encontrar hipertónico. Características, vamos a poder nosotros palpar al feto a través de la palpación del útero. En cuanto a lo que es la dinámica uterina, no va a haber dinámica uterina y puede tactarse la placenta a través de un tacto vaginal, el cual está totalmente contraindicado en pacientes con placenta previa. En cuanto a lo que es la rotura uterina, a paciente con antecedentes de una cicatriz uterina o antecedentes de un paciente con policistolia. En cuanto a lo que es la época de la gestación, va a ser durante el trabajo de parto. El comienzo va a ser precedido por contracciones o instrumentaciones. El dolor es bastante brusco e intenso y calma luego de producirse dicha rotura uterina. La palpación fetal va a ser fácil bajo cubiertas abdominales y la dinámica uterina, cesan las contracciones y la presentación, no se tacta la presentación. Dentro de los exámenes de laboratorio vamos a pedir una hemoglobina, hematocrito, grupo sanguíneo y factor de RH, perfil de coagulación, pruebas cruzadas, y otros exámenes que no son característicos pero que sí nos van a ayudar para el manejo de la paciente. Es importante conocer la hemorragia de la segunda mitad del embarazo acerca de lo que son las claves, ¿no? La principal clave, que es la clave roja, ya que estamos hablando de hemorragias de la segunda mitad del embarazo, debemos saber que debemos colocar 2 vías endovenosas seguras con un catéter, esto es importante, endovenoso número 18, con cloruro de sodio al 9/1000 a chorro. Debemos asegurar a la paciente una vía aérea permanente con oxígeno, catéter nasal a 3 litros por minuto, posición en decúbito lateral izquierdo, monitoreo estricto de funciones vitales por profesional capacitado, estimar pérdidas sanguíneas, realizar examen clínico general y preferencial obstétrico, determinar el estado general de la paciente, un monitoreo fetal estricto, presión arterial, pulsos fetales, dinámica uterina y tono uterino cada 15 minutos, delimitar el fondo y altura del útero y control de diuresis horario. En cuanto a lo que es el tratamiento de la placenta previa,
Bueno, la hemorragia severa determinada por pérdida sanguínea que lleva a cambios tanto hemodinámicos como taquicardia, hipotensión arterial. Cualquiera sea la edad gestacional, va a ir la paciente urgente a una cesárea. Ni bien identificamos una placenta previa sangrante con disfunción hemodinámica, tanto materna como puede ser sufrimiento fetal agudo, va a una cesárea de emergencia. Procurar ingresar a sala de operaciones previa o en forma simultánea a la transfusión de paquete globular o sangre completa. Si no se logra una hemostasia correcta en el segmento inferior, a pesar de técnicas conservadoras, se va a proceder a lo que es la histerectomía. Si nosotros estamos frente a un diagnóstico de una placenta previa, pero con hemorragia leve, sin cambios hemodinámicos, entonces podemos tener una actitud conservadora, dependiendo de la madurez pulmonar fetal. ¿Cuándo es que nosotros vamos a decidir culminar gestación? Una placenta previa se culmina a las 36, máximo 37 semanas de gestación. Feto prematuro con una edad gestacional de 24 semanas y menos de 35 semanas. Maduración pulmonar debemos asegurarla en este tipo de pacientes con betametasona 12 miligramos cada 24 horas intramuscular por 2 dosis. Terminar el embarazo por la vía más apropiada si el sangrado no cede. Si no, es una paciente que llega hasta las 36, máximo 37 semanas. Cuando hay un feto maduro, de acuerdo con las pruebas de madurez fetal por ecografía, culminar la gestación por la vía más apropiada, que es obviamente por cesárea, según el caso clínico. Bueno, esto de la culminación, si es cesárea o si es parto normal, va a depender mucho del tipo de placenta previa que nosotros tengamos. Se debe terminar el embarazo por cesárea independientemente de la edad gestacional, si estuviésemos frente a una disfunción hemodinámica. En caso de inminencia de parto, una dilatación mayor a 8 centímetros, intentar el parto vaginal con soporte hemodinámico, y en caso de óbito fetal, la decisión de la vía de parto se hará individualmente. Cuando tenemos un útero infiltrado, es decir, un útero que se ha llenado todas sus paredes de sangre, es un útero de Cuvelier que no se contrae, se debe hacer reposición de fibrinógeno y en la cirugía hacer unos puntos B de Lynch o plantear el hecho de la histerectomía si con los puntos B Lynch no cede. Ese es un cuadro sinóptico más o menos que nos habla acerca del manejo de un paciente con desprendimiento prematuro de placenta. Tenemos una paciente que está cerca al término, con feto vivo. Debemos valorar el bienestar fetal y puede ser por parto vaginal, dependiendo, como digo, del tipo de placenta previa frente a la cual estemos. En cuanto si es un feto vivo y no hay un buen bienestar fetal y hay inestabilidad hemodinámica tanto materna como sufrimiento fetal agudo y hay contraindicación para el parto vaginal, entonces se va a parto por cesárea. Si estamos frente a un feto muerto, se puede plantear el hecho de realizar un parto vaginal, pero si falla durante el proceso y hay inestabilidad materna, se procede a la cesárea. Igualmente, si hay una contraindicación para un parto vaginal, se procede a la cesárea. Si es un paciente pretérmino, con un feto vivo menos de 24 semanas, es decir, no viable, se debe valorar inestabilidad materna. Si hay inestabilidad materna, parto, y si hay estabilidad materna, manejo conservador. En cuanto a un feto vivo mayor de 24 semanas, se debe valorar la inestabilidad materna, no bienestar fetal, se procede al parto. Y feto muerto, hay que considerar la posibilidad de ir de frente a un parto, ¿no? Bueno, finalmente terminamos el capítulo de hemorragias tanto de la primera mitad como de la segunda mitad del embarazo.